Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países, obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de $745.9 millones y sigue el examen de otras operaciones. Creo que tuve que leerlo varias veces antes de tratar de dimensionarlo. Una corte de Estados Unidos condena a García Luna y a su esposa a pagar $2.500 millones a México. Y dije, no, bueno, se equivocaron seguro, deben ser, no sé si pesos o ese 2.500 es 2.5, no, $2.500 millones. Penilei Ramírez es periodista de investigación, durante muchos años he seguido el caso de García Luna. Penilei, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Saludos para ti, Javier, y saludos a tu audiencia. Gracias, querida Penilei, vamos a hablar de este tema. Ya sabes cómo son los tiempos de la radio. Viene la guillotina, pero nos parece fundamental en este momento, es la nota que aparece prácticamente en todos los diarios de circulación. Vamos a hablar de la condena a García Luna. Vamos a una pausa y regresamos a hablar con Penilei Ramírez, un especialista en el tema. 24 minutos y le damos seguimiento a esta nota. La jueza estadounidense Lisa Walsh ha condenado a Genaro García Luna y a su esposa Cristina Pereira a pagar al gobierno mexicano casi $2.500 millones. Quien ha seguido el caso desde hace muchos años y bueno, incluso ha publicado varios libros sobre la figura de Genaro García Luna es Penilei Ramírez. Querida Penilei, gracias por esta comunicación. Pues cuéntanos un poco el seguimiento de este caso y esta sentencia también, Penilei. Pues mira, este es un caso que comenzó en el año 2021 en Miami. Okay. Es importante aclarar para la audiencia que es un caso distinto al juicio que hubo contra García Luna en Nueva York. Muy bien. Por narcotráfico. Ese juicio ya terminó, García Luna fue condenado, sentenciado a 38 años. Pero mientras ocurría ese juicio en Nueva York, seguía una demanda civil en Miami que presentó el gobierno de México. El gobierno de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, contrató abogados en Miami y presentaron una denuncia en la que están más de 50 personas y empresas. Y básicamente lo que decía en la denuncia es que García Luna otorgó contratos cuando él era secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, y esos contratos eran para sus socios y recibió sobornos por esos contratos, que eran contratos fraudulentos, y que el dinero que se obtuvo fraudulento de esos contratos terminó lavándose principalmente en propiedades en Miami, Florida. Como dices tú, pues yo llevaba muchos años investigando el tema, y lo que había encontrado yo hace muchos años ya eran justamente esas propiedades. Sí. Yo había encontrado que desde 2009 estos socios de García Luna, principalmente los empresarios Mauricio, Samuel y Alexis Weinberg, empezaron a comprar propiedades millonarias en Florida, a veces a través de sus parejas, a través de colaboradores o a veces ellos mismos, y tejieron una red de empresas que ahora sabemos eran empresas que movían dinero que había salido del gobierno mexicano. Entonces, durante todos estos años, han pasado casi 4 años de ese proceso judicial, estábamos esperando cuándo iba a ser el juicio. Y el juicio estaba programado para abril de este año. Sí, pero no sucedió, no sucedió porque anunciaron que algunas de las partes habían llegado a un acuerdo en principio. Lo que sucedió el día de hoy fue que específicamente sobre Genaro García Luna y sobre su esposa Cristina Pereira, la jueza dictó sentencia. Es decir, ya hay una declaración oficial de esta jueza diciendo que en efecto Genaro García Luna y su esposa cometieron lo que dice la demanda civil que cometieron, que fue ayudar en este esquema ilegal de contrataciones en México, y la representación del gobierno mexicano, lo que había dicho a la juez, y hay un documento público de hace incluso unos días, es que lograron demostrar $250 millones, casi 249 millones en el caso de García Luna y 580 millones en el caso de su esposa. Y lo que dice los representantes del gobierno de México es, ok, logramos demostrar que ellos participaron en el movimiento de este dinero. Y lo que hace ahora la juez, y por eso son estos montos tan grandes que dices tú que no podías creer, lo que hace la juez es que valora el caso basado en una ley que se llama Ley RICO, por sus siglas en inglés, que es la ley que regula en Estados Unidos lavado de dinero y crimen organizado. Entonces, basándose en esa ley, la jueza dice, ok,
se ha demostrado que en efecto sí pudieron rastrear los abogados estas cantidades de dinero y por tanto dicta una sentencia que según la ley RICO es el triple de lo que hicieron. Es decir, no estamos diciendo que García Luna y su esposa tenían 250 millones de dólares guardados debajo del colchón. Lo que estamos diciendo es que se logró demostrar que participaron en un esquema de 3 veces menos y por la ley que se les está aplicando, la condena es esa cantidad. 748 millones de dólares en el caso de él y 1.740 millones en el caso de ella. Y tal vez no lo vas a decir, Penilei Ramírez, pero el libro de Penilei que se llama Los Millonarios de la Guerra, publicado en diciembre de 2020, pues la verdad es que le da todos los elementos a la Unidad de Inteligencia Financiera para ir a presentar justamente esta demanda en Estados Unidos. ¿Confirma, Penilei, lo que tú investigaste, lo que se publica en este libro de Los Millonarios de la Guerra, esta red, digamos, de lavado, de corrupción? ¿Coinciden los números, los millones de dólares? Pues te imaginarás que emocionalmente es un día especial para mí. Sí. Cuando yo empecé a investigar este tema, pues mi hijo no tenía ni siquiera 1 año y ya mi hijo es un adolescente que está en secundaria. Sí. Así de tiempo llevo en esto. Y empezó la cosa por una propiedad que había en Miami. En ese momento García Luna estaba poniendo un restaurante con su esposa y ahí pues ese oficio periodístico de jalar el hilo, de ir una tras otra. En mi base de datos que yo he construido todos estos años, yo llegué a rastrear 400 millones de dólares. Pero por supuesto lo hice como lo hacemos los periodistas, que es usando fuentes abiertas, solicitudes de información. Lo que hace este juicio es que los abogados que representan al gobierno de México van por todo y tienen acceso a información que no tenemos los periodistas. Por ejemplo, los abogados han logrado confirmar más dinero del que se había publicado en la prensa, incluso del que había yo publicado en mi libro y habían publicado otros colegas. Lo que también logran estos abogados es rastrear las transferencias de dinero que llegaron directamente a García Luna, es decir, ahora ya sabemos que después de que García Luna otorgaba un contrato en México o negociaba un contrato ya durante el gobierno después de Enrique Peña Nieto, a él le llegaba un pago que ahora sabemos que se pidió mucho, digamos, de parte de ese contrato. Como periodistas no teníamos acceso a esas transferencias de dinero que sí tuvo acceso a la autoridad y por eso este juicio ha sido tan fascinante de seguir. Este caso ha sido tan fascinante de seguir y al final la cosa es, sí, que confirma lo que estuvimos publicando todos estos años, ampliado, digamos, y aumentado. Lo que me parece de este caso es que es un muy buen precedente, no solo para México, sino para América Latina, de estos esquemas millonarios de lavado de dinero que terminan gastándose en propiedades en Estados Unidos, que ahora quienes lo cometen saben que los gobiernos pueden ir por ese dinero, incluso si está en Estados Unidos, y potencialmente recuperar. ¿Y los puede pagar Genaro García Luna y su esposa de alguna forma a México? ¿Puede devolverles esa cantidad de dinero? Bueno, hay una buena parte de estos millones que ya México ha ido recuperando durante los 4 años que llevaba el caso. Es decir, se han incautado propiedades en Miami, se han vendido esas propiedades y el gobierno ha recuperado ese dinero. Lo que significa esto ahora es que la cantidad es tan estratosférica que ahora el gobierno mexicano puede ir por cualquier cosa que ellos tengan, hasta el último alfiler, ahora y que tengan el resto de su vida. Para ponerte un ejemplo, si García Luna mañana se gana la lotería, el gobierno mexicano puede ir por ese dinero y decir, tú me debías este dinero y voy por él. Entonces puede el gobierno mexicano hacer un trabajo muy exhaustivo para recuperar hasta el último centavo que tengan ellos o que tengan escondidos en paraísos fiscales o que tengan en cualquier parte ahora o que aparezca en el futuro. Penilei, pues es un día especial. Nos conocemos desde hace muchos años, conocemos el trabajo que has hecho, lo que costó también, las horas y horas y horas y horas de investigación, de revisar miles de archivos y documentos. Así que bueno, de verdad te agradecemos mucho. Para nosotros es muy importante esta llamada, este día y escuchar tu voz. Gracias por este testimonio y por esta investigación, Penilei. Muchísimas gracias y de verdad muchas gracias y muchos saludos a toda la audiencia. Yo creo que es un caso para celebrar, más allá de que es un caso muy politizado, pero creo que es un paso que de todas maneras
es importante para la corrupción del pasado y para cualquier corrupción del presente y del futuro. Así es. Penilei Ramírez, ella es periodista de investigación y bueno, pues tienen que leer este libro. Quieren enterarse de todo lo que sucedió, los millonarios de la guerra, lo pueden pedir en Amazon, está disponible. Un gran trabajo periodístico. Vamos a lo que sigue. Oyes Risco. De vuelta al mundo con María José Ursúa. Querida María José, ¿cómo estás? Qué gusto